Buenos días a todas las personas que se hayan conectado. Creo que esta videoconferencia nos da paso a poder revisar lo más actualizado que tenemos sobre el manejo de la tuberculosis. Hoy es un tema muy interesante, es un tema que además tiene muchísimo interés para el futuro por lo siguiente. Miren ustedes, cuando nosotros estamos hablando de tuberculosis, casi siempre nos estamos refiriendo a lo que llamamos la punta del iceberg, que es lo que vemos, que son alrededor de 10.600.000 personas que padecen la enfermedad cada año. Por supuesto que es la máxima prioridad, porque aquí está la actividad de la enfermedad y se produce la transmisión. Pero está claro que todo ese hielo que sale a flote en el iceberg está provocado por el hielo que está debajo, que son los infectados. De tal manera que si nosotros no abordamos los infectados, como veremos después, va a ser muy complicado o prácticamente imposible que podamos soñar en un futuro relativamente cercano con la eliminación o erradicación de la enfermedad. Y es que infectados en el mundo hay 1.700 millones de personas. Son, como digo, ese hielo que está debajo del agua, que es del que sale constantemente a flote lo que serían los enfermos. Por lo tanto, hay que centrarse no solamente en los enfermos, sino también en los infectados. Además, fíjense ustedes, este es el espectro que tenemos desde la exposición, cuando se elimina la infección, a la enfermedad. Como digo y he dicho antes, habitualmente nos estamos centrando fundamentalmente, por supuesto que la máxima prioridad, en el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad tuberculosa activa, pero tenemos que irnos un poquito antes. Antes, por ejemplo, intentando detectar lo que ahora ya se está poniendo muy de moda y nosotros abordamos ya en nuestros cursos, que es la tuberculosis subclínica. Sería antes de que dé la clínica, intentar intervenir con estos pacientes para evitar, en primer lugar, que haya transmisión y, en segundo lugar, intentar curar a los pacientes y que apenas tengan secuelas. Pero aún más, un paso antes sería trabajar el diagnóstico de la infección de la tuberculosis latente, cuando la persona todavía está sana. Y eso es lo que nosotros nos tenemos que centrar. Porque miren ustedes, aquí sería el momento en el que se produce la infección. En algunos se elimina la infección, en otros, en un 5% aproximadamente, se va a producir lo que sería la tuberculosis primaria, la progresión desde la infección. Pero miren lo que ocurre luego a lo largo de la vida. Se produce un estado de latencia del que de vez en cuando van a producirse algunos casos y algunos casos y algunos casos, y si nosotros pudiéramos intervenir aquí, todo esto realmente lo estaríamos evitando. Es por ello que ahora mismo, cuando nosotros damos las cifras globales de lo que pasa con la tuberculosis en el mundo, estas cifras ya las revisamos en la primera conferencia y todas la conocen, 10.600.000 casos en el año 2022 en el mundo, 1.300.000 muertes, esto es muy doloroso, más de 400.000 casos de tuberculosis con resistencia a la rifampicina, pero aquí nos falta algo que también es muy importante, que en el mundo, ahora mismo, hay viviendo 1.700 millones de personas sanas con infección tuberculosa latente. Es por ello que en el camino a la eliminación, como hemos visto, de la tuberculosis, es fundamental el diagnóstico y tratamiento de la infección tuberculosa latente, empezando en primer lugar con métodos diagnósticos que nos identifiquen a las personas que están infectadas y, como veremos después, que nos puedan decir a aquellos infectados que tienen mayor riesgo de progresar la enfermedad y, por supuesto, ofertándole a estos grupos de riesgo, de acuerdo, unos tratamientos preventivos que sean más eficaces que los que tenemos en la actualidad y que pudieran actuar sobre la totalidad de los infectados. Vamos a empezar por el primero. Primero, la definición. ¿A qué llamamos infección tuberculosa latente? Saben ustedes que hace ya como unos 3 años la Organización Mundial de la Salud sacó unas guías consolidadas con varios módulos. Y el módulo 1 era el de la prevención, donde se centraba mucho en lo que es la infección tuberculosa latente. Y se define como esa condición clínica de respuesta inmune persistente a la estimulación por antígenos de Mycobacterium tuberculosis sin evidencia de manifestaciones clínicas ni radiológicas de enfermedad tuberculosa activa. O sea, un infectado que está sano, ¿no? También se conoce como infección tuberculosa y hay que decir, como hemos dicho antes, que 1/4 de la población mundial ya está con esta condición. O sea, son personas como yo, que estamos, como yo digo, viviendo de momento agradablemente con el bacilo, pero que si en un momento determinado nos debilitamos, va a acabar produciéndose la enfermedad y, por lo tanto, la posible transmisión. Vamos a empezar con el primero de los dos grandes apartados, el diagnóstico. En el diagnóstico, lo primero que hay que decir es que no hay una prueba que sea un estándar de oro, ¿de acuerdo? No se dispone de una prueba comercializada que permita diferenciar, primero, si hay viabilidad de la bacteria, de la micobacteria,
Diferenciar enfermos de infectados tampoco. En los enfermos y en los infectados las que tenemos nos dan los mismos resultados. Lo que va a durar la infección y sobre todo, lo más importante, no tenemos ninguna prueba que nos discrimine a aquellos infectados sanos que pueden progresar a enfermedad, que serían los que habría que intervenir con un tratamiento preventivo. Por lo tanto, las pruebas solo se recomiendan para individuos que se beneficiarán de un tratamiento preventivo, como aquellos con una alta probabilidad de una infección tuberculosa reciente o con mayor riesgo de progresión. Ahora mismo, en la actualidad, tenemos 3 grandes técnicas. Bueno, 2 y una que se deriva de las otras 2. La primera y la más famosa, la prueba cutánea de la tuberculina, que todos ustedes la están viendo aquí, que le llamamos técnica de Mantoux, y le llamamos de Mantoux porque fue una intradermoreacción que el primero que la utilizó fue Charles Mantoux en el año 1908. ¿De acuerdo? ¿Saben ustedes en qué consiste la tuberculina? Miren ustedes, en la dermis del antebrazo de un paciente introducimos tuberculina. Tuberculina son proteínas sacadas de Mycobacterium tuberculosis. O sea, no es Mycobacterium tuberculosis, no es un microorganismo, no es una bacteria viva ni muerta. Solamente ponemos proteínas. ¿Qué quiero decir con esto? Si hubiera una bacteria o una micobacteria viva o muerta, podría producir inmunidad la propia inoculación o el propio inoculación de la tuberculina. La tuberculina no produce inmunidad, ¿de acuerdo? Porque es pura tuberculina, porque es puras proteínas, ¿de acuerdo? Lo único es que si la persona a la que le inyectamos la tuberculina ha estado previamente infectada por Mycobacterium tuberculosis, va a reconocer esa tuberculina como proteínas del agresor que tuvo, ¿de acuerdo? Estas células T, los linfocitos T, la van a identificar y van a liberar citoquinas, ¿de acuerdo?, para enfrentarse a esa proteína. O sea, no está produciendo inmunidad, está reconociendo la inmunidad que había previamente. Por lo tanto, si la persona estaba infectada, al inyectarle esta tuberculina, la va a reconocer los linfocitos T, van a liberar citoquinas y van a producir una respuesta inflamatoria que va a generar una induración visible y palpable. Sin embargo, si esta tuberculina se la ponemos a una persona que no ha estado previamente infectada, los linfocitos T no reconocen esa tuberculina y ahí no pasa nada. Y ustedes pueden poner, si quieren, 500 tuberculinas que tan solo por poner la tuberculina no se va a poner positiva, porque, como digo, son proteínas, no son micobacterias ni vivas ni muertas. Y como vamos a razonar después, cuando pongamos una tuberculina en un individuo que yo estoy buscando si está infectado o enfermo, lo que tengo que hacer es bajar mucho el límite de positividad. Ahora lo vamos a razonar después. Miren, lo primero que hay que hacer es estandarizar la tuberculina. La tuberculina siempre se estandarizó en torno al patrón PPD-S. Ese que se llamaba de estándar, que también algunos quieren decir que fue porque la primera tuberculina, como dijéramos, estandarizada, la hizo Florence Saber en Estados Unidos en el año 1934 y la S también podría ser por Saber. La auténtica realidad es que habría que poner 5 unidades de PPD-S, pero como la PPD-S o estándar está prácticamente, bueno, no hay prácticamente, las otras tuberculinas que están saliendo se tienen que testar contra esa tuberculina PPD-S. Y ahora mismo, la más disponible en el mundo es la RT23, que aquí la tienen ustedes, y la RT23 es el doble de biopotente de lo que es la PPD-S. Por lo tanto, serían o 5 unidades de PPD-S o 2 unidades de PPD-RT23. Y aquí a veces viene alguna confusión, porque muchas veces vemos 5 unidades y nos creemos que es de PPD-RT23. No, es de PPD-S. La técnica de administración debería ser la que hemos comentado antes, la intradérmica con la técnica de Charles Mantoux, y como lo que estamos midiendo es una inmunidad celular por linfocitos T CD4, es una inmunidad retardada que va a tardar en producir esa respuesta inflamatoria, habría que medir la induración a las 40 o 72 horas. Por lo tanto, si ponemos una prueba de la tuberculina y a las 4 horas ya está todo infectado, todo inflamado, sospechen que no es porque sea una tuberculina positiva, es porque a lo mejor han infectado ustedes al ponerla la zona de la dermis en donde la han puesto. Aquí tienen ustedes la que más se utiliza, la RT23, ¿de acuerdo? Aquí con la jeringa y con la aguja que se acaba poniendo. Están viendo aquí, hay que ponerlo con un bisel y se tiene que producir, como se pone en la dermis, tenemos que visualizar este abón, que supone que está entrando la tuberculina, que lo pueden ver aquí también perfectamente. Y luego a las 48-72 horas hay que medir la induración
porque recuerden, lo que medimos es la respuesta inflamatoria que están produciendo las citoquinas de que liberan los linfocitos TCD4 al reconocer a las proteínas de la tuberculina, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay que medir la induración, no vale con medir el eritema. Pueden hacerlo por muchísimas metodologías, pero miren, estas las utilizamos mucho en el mundo. Esta es una regla de Sokal, donde ven ustedes aquí estaría, y lo que hacemos es que con el bolígrafo vamos desplazando por la dermis. Cuando el bolígrafo atraviesa lo que es el eritema, sigue progresando el bolígrafo, pero cuando llega a la induración se para y aunque ustedes quieran seguir, no va a progresar. Por lo tanto, al final podemos ver que esto sí que es induración y podemos ver y dar el resultado expresado en milímetros. Aquí pueden ver ustedes también lo mismo, donde llegaba la induración y algo muy importante que habría que reflejar. Cuando hay una reacción tan intensa como esta, que se llega a producir una necrosis del tejido o una vesiculación, también hay que reflejarlo porque supone una respuesta tan hiperálgica que solo puede ser posible por Mycobacterium tuberculosis. Por lo tanto, la vesiculación y la necrosis son datos de que sí que hay una infección clara por Mycobacterium tuberculosis. Pero aquí viene lo más importante, no es que haya que ir a Salamanca o a Bogotá a estudiar 5 años para poder poner una tuberculina, pero sí que tienen que tener un mínimo de adiestramiento, porque un sanitario, ha habido trabajos que han demostrado que un sanitario sin adiestramiento o experiencia puede realizar mal la técnica incluso en el 75% de las ocasiones. Errores más comunes, pues introducir el PPD en tejido subcutáneo, ahí no va a medir la respuesta inflamatoria, tiene que ser intradérmico, ¿de acuerdo? Derramar el PPD, que se quede en la unión de la aguja o la jeringa, un orificio de inoculación al retirar la aguja. ¿Y saben lo que es más frecuente? Interpretar el resultado como positivo o negativo en vez de medir y anotar los milímetros de la induración. Porque miren ustedes, 7 milímetros, por ejemplo, en un niño vacunado con BCG que no ha tenido contacto con ningún paciente con tuberculosis, pues tiene 7 milímetros, pero eso no es positivo, puede ser por la vacuna. Sin embargo, 3 milímetros en un paciente con VIH que ha tenido contacto con un paciente con tuberculosis puede ser claramente positivo, aunque sean solo 3 milímetros. Por lo tanto, lo que tenemos que mirar es siempre, lo ideal sería un informe de una prueba de la tuberculina. Se realiza una intradermorreacción tuberculínica, ya estoy diciendo la técnica, con PPD RT23 2 unidades, ya estoy diciendo la cantidad y la PPD, que evidencia una induración de 8 milímetros a las 48 horas. Esto sería lo que habría que informar. Y luego ya el clínico que ha pedido la prueba tiene que interpretar si esto lo considero como positivo o como negativo. Pero si de verdad quiero poner un límite estándar para todo el mundo, lo tengo que bajar por las causas que vamos a mostrar ahora. Por la interpretación de los resultados, como yo les he dicho antes. Miren, luego tienen que tener que en la prueba de la tuberculina puede haber falsos negativos, sobre todo en inmunodeprimidos que no tengan actividad de los linfocitos TCD4. Esto se describe mucho en los pacientes con VIH, que no tienen capacidad de responder, en los que tienen enfermedad diseminada, en los niños pequeños, ¿de acuerdo? También en la infección reciente, entre que una persona se infecta, se produce toda la tormenta inmunológica que va a dar una tuberculina positiva, pueden pasar de 6 a 10 semanas. Luego, en el infectado reciente, que además es donde hay el mayor riesgo de poder padecer enfermedad por tuberculosis primaria, podría ser también negativo. Y luego pueden haber falsos positivos, fundamentalmente en los vacunados con BCG, porque la vacuna BCG, como vamos a ver después, sí que tiene los mismos determinantes proteicos que la tuberculina, ¿de acuerdo? Y también por micobacterias ambientales. Bien, esto es lo que les he dicho antes. ¿Cuántos milímetros de induración son significativos? Lo más importante cuando tengo una prueba diagnóstica es el valor predictivo positivo de la prueba diagnóstica, que supone que lo que me da se corrobora con lo que busco. Y el valor predictivo positivo de cualquier prueba diagnóstica va íntimamente ligado a la prevalencia de la condición de lo que estoy buscando. Por ejemplo, si yo me voy a los niños de Estados Unidos, cuya probabilidad de que estén infectados cuando los estudio es menos del 1%, ¿de acuerdo? Bien, si yo me encuentro 2 milímetros de induración, ¿por qué va a ser? Si no tienen focos de contagio alrededor, ¿va a ser porque están contagiados? ¿De acuerdo? ¿O va a ser porque a lo mejor hay micobacterias atípicas en el ambiente? Si me voy incluso a 6 milímetros, miren, con una prevalencia del 1%,
6 milímetros tan solo el valor predictivo positivo es del 27%, o lo que es lo mismo, el 27% de las veces está infectado y el otro 83% no está infectado, ¿de acuerdo? O 73% no está infectado. En estos casos, en estas poblaciones, nos tenemos que ir a muchos milímetros para tener la certeza de que con tantos milímetros solamente es por la infección. Por eso muchas veces el lío de cuántos milímetros, 5, 10, 15, bueno, la auténtica realidad es cuando me voy a poblaciones donde la probabilidad de que estén infectados es elevada, estoy hablando de los contactos de los pacientes con tuberculosis, pacientes con elevado riesgo de padecer la enfermedad. Aquí miren ustedes que tan solo con 2 milímetros el 89% de las veces acertamos, ¿de acuerdo? Por eso, nosotros como lo que vamos a intervenir es sobre grupos de riesgo de padecer tuberculosis, aquí la prevalencia o la probabilidad de que tengan tuberculosis es elevada, por lo tanto no se justifica subir los milímetros. Los milímetros se pueden subir a 10 o 15 si estoy haciendo estudios poblacionales a ver qué ocurre, pero no para estrategia de intervención como estábamos viendo. Por lo tanto, cuando hablamos de cuántos milímetros de induración para una prueba de tuberculina sea positiva, la prueba de la tuberculina, como cualquier prueba diagnóstica, tiene unas indicaciones concretas. Por lo tanto, no hay que hacerla indiscriminadamente. Solo se debería poner la prueba de la tuberculina en aquellos sujetos o individuos en los que del resultado se deriva una intervención. O sea, que si me da positivo me oriente a tratar una enfermedad o si me da positivo me oriente a dar un tratamiento preventivo. ¿De acuerdo? Miren, para diagnóstico de enfermedad, que sería lo que me orientaría a tratar la tuberculosis, tan solo tiene un alto valor predictivo positivo en niños pequeños. Por eso que en los niños pequeños, la prueba de la tuberculina, en niños con síntomas en el que sospechamos la enfermedad, la prueba de la tuberculina me puede dar un dato. Y para el diagnóstico de infección, sería para intervenir con un tratamiento preventivo. Saben que el tratamiento preventivo se le llama TPT, que es tratamiento preventivo de la tuberculosis, solo está indicado hacerlo en aquellos grupos de muy alto riesgo de padecer la enfermedad. Y como hemos visto antes, en estos grupos de alto riesgo, incrementar los milímetros no aumenta el valor predictivo positivo. Es por lo tanto que si queremos, desde un punto de vista programático, poner un límite, debería ser los 5 milímetros. ¿De acuerdo? Tenemos otras nuevas tuberculinas que luego las podemos analizar porque, bueno, los que nos están patrocinando se dedican a ello y tienen una muy buena tuberculina. Aquí la tienen ustedes, todas las que tenemos disponibles ahora mismo. Tiene algunos inconvenientes la tuberculina que todos conocemos y que los hemos analizado. Por ejemplo, lo que he dicho antes, algunos de los constituyentes proteicos del PPD, del derivado proteínico purificado, son compartidos por micobacterias ambientales y por Mycobacterium bovis BCG. Puede dar falsos positivos. Falsos negativos en pacientes con inmunodeficiencias, puede haber errores en la administración y subjetividad en la interpretación de los resultados, se precisa una segunda visita de lectura. Hay que obviar que luego podemos hablar si quieren el efecto booster y luego, hombre, siempre tiene un poquito de indiscreción porque te llevas el brazo ahí pintado y todo ello, ¿vale? Es por ello, porque la prueba de la tuberculina ha sido muy buena, nos ha aportado mucho y sigue siendo muy buena. Pero por todos esos inconvenientes en terreno, es por lo que hace ya más de 20 años que se empezaron a trabajar estas nuevas técnicas que se le llaman IGRA, que son técnicas de liberación del interferón gamma, que lo pueden estar viendo aquí. Y vienen a ser lo mismo, sería como hacer lo que hace la tuberculina, pero en un análisis de sangre. Se basan en lo mismo, en el fundamento de la tuberculina, se han diseñado estrategias in vitro, o sea, en el laboratorio, para evidenciar la sensibilización de las células T. Y se han empleado diferentes antígenos micobacterianos para la estimulación de estas células T y poder detectar in vitro la liberación del interferón gamma, que sería nuestra principal citoquina que nos defiende frente a Mycobacterium tuberculosis. Este sería el fundamento de la técnica. Yo saco sangre de un paciente y lo pongo en un pocillo. Y en este pocillo le pongo antígenos seleccionados de Mycobacterium tuberculosis. Seleccionado de Mycobacterium tuberculosis, ¿de acuerdo? Si esta sangre pertenece a un paciente previamente infectado, cuando vean estos antígenos, ¿qué van a hacer? Liberar las citoquinas para enfrentarse a los antígenos de Mycobacterium tuberculosis. Y de entre ellas, la más importante es el interferón gamma. Por lo tanto, lo que hacemos es medir el interferón gamma que se produce en esta sangre cuando la estimulo con antígenos seleccionados de Mycobacterium tuberculosis y lo mido por un ELISA. ¿De acuerdo? Si esta persona no ha sido previamente infectada para la tuberculosis, ¿de acuerdo? Yo puedo poner aquí todos los antígenos que quiera que no van a responder y por lo tanto va a ser negativo, ¿vale?
Estos son los únicos que tenemos disponibles en el mundo, se llaman cuantiferón. Por lo tanto, no estamos haciendo propaganda. Y esta es la evolución que ha habido de todos ellos. Empezaron testando siempre como antígenos el PPD, el mismo que la tuberculina, pero tenía poca especificidad. Luego antígenos separados de Mycobacterium tuberculosis y luego se ha ido poco a poco, dijéramos, optimizando y aún se sigue optimizando. El que más se utiliza en el mundo es el cuantiferón TB Golintub, que lo que utiliza es estimular la sangre mediante 3 antígenos, SAP6, CFP10 y TB7.7, que van a ver ustedes dónde está ahora, ¿de acuerdo? Miren, este sería el que tenemos comercializado en la actualidad y es importante saber que estos 3 antígenos no están en la práctica totalidad en la Mycobacterium no tuberculosas y tampoco en Mycobacterium bovis, BCG, porque sí en bovis. Miren ustedes, esto es lo que ocurrió con la vacuna cuando se empezó a elaborar. Todos saben ustedes que la vacuna BCG viene de una Mycobacterium bovis porque fue sacado de una vaca, porque se pensaba entonces que los que cuidaban vacas padecían menos tuberculosis y era porque estaban infectados, pero claro, lo que no podía ser era inyectarle a las personas Mycobacterium bovis totalmente virulento. Y por lo tanto, lo que se hizo, lo hicieron Calmette y Guerin, por eso bacilo de Calmette y Guerin, BCG, le dieron 230 pases, resiembras, en papas glicerinadas y bilis de buey. Y cada vez que salía una resiembra, se la inoculaban al cobaya. Y bueno, después de 230 obtuvieron una cepa que seguía creciendo en los cultivos, luego estaba viva, pero ya no mataba al cobaya. Conclusión, había perdido su virulencia. ¿Qué ocurrió? Que en esa elaboración artesanal de la vacuna de recultivar y recultivar y recultivar, en la primera de ellas, en el año 1908, se perdió una secuencia genómica de Mycobacterium bovis que es muy importante. Y en esta secuencia genómica es de la que sacan los antígenos seleccionados para las pruebas IGRAS. Por tanto, ¿qué podemos decir? Que Mycobacterium bovis sí tiene expresión frente a estos antígenos. ¿Por qué? Porque los tiene, pero Mycobacterium bovis BCG no, porque en la elaboración de la vacuna se perdió una secuencia genómica que es de donde se han sacado los antígenos que utilizamos para los IGRAS. Luego, aquí tenemos una de sus principales grandes ventajas, y es que no tiene interferencia con la vacuna, ¿de acuerdo? Como están viendo aquí, esta sería la especificidad de los antígenos que estamos utilizando en el cuantiferón, y miren ustedes, lo tienen Mycobacterium tuberculosis, africanus y bovis, pero ninguna de las cepas de bovis BCG. Y eso que son primos hermanos. Y dentro de las micobacterias atípicas tan solo los expresan Kansasi, Marinum y Sulgai. Los demás son negativos. Luego también te quitan los falsos positivos que podrían ser las micobacterias atípicas. El positivo es sencillo, es una prueba de laboratorio, más de 35, el negativo menos de 35, y luego puede haber hasta un 2% de indeterminados que habría que repetir la prueba. Bien, y en los últimos 2-3 años ha salido un cuantiferón aún mejorado, que es el TB+, que miren ustedes lo que tienen. Tratan de quitar parte de las limitaciones que siguen teniendo los cuantiferones, ¿no? Porque tienen, por ejemplo, los cuantiferones o los IGRAS una sensibilidad reducida en niños y pacientes inmunocomprometidos, incluyendo los pacientes con VIH. Y esto es lo que tienen. Miren, este era el cuantiferón antiguo, el que lo hemos dicho, el TB Gold Intub, ¿de acuerdo? Miren, aquí tiene tan solo un tubo con antígenos. Y este tubo con antígenos, ¿de acuerdo? Tan solo mide actividad de linfocitos TCD4. Sin embargo, ¿qué ocurre con el actual Plus? Que tiene ese mismo tubo que mide actividad 0,4, pero le añade el tubo 2, donde mide actividad de CD4 y de CD8. ¿Por qué? Porque cuando hay más actividad del CD8 que del CD4, parece que puede haber una mayor relación con la probabilidad de que haya una progresión a la enfermedad. Eso es lo que se dice y lo que se busca, pero no está tan claro, ¿de acuerdo? Lo que sí sabemos es que medir actividad CD8, que lo mide, como estamos viendo, el segundo tubo, es importante. ¿Por qué? Porque algunos estudios han reportado una mayor respuesta de CD8 específica frente a Mycobacterium tuberculosis en aquellos pacientes con TB activa comparado con la infección TB y en aquellas personas con exposición reciente a Mycobacterium tuberculosis. Y esto sobre todo en coinfectados con VIH y en niños jóvenes. Por lo tanto, las células TCD8 que se miden con el actual cuantiferón específicas frente a Mycobacterium tuberculosis se correlacionan con una carga bacteriana aumentada y son más frecuentemente encontradas en pacientes con tuberculosis pulmonar con baciloscopía positiva. Luego, ¿por qué vienen los tiros? ¿De acuerdo?
Calcar un cuantiferón que no solo me identifica a los infectados, sino a los infectados que tienen mayor riesgo de padecer la enfermedad. Aquí viene, por ejemplo, este artículo que tiene ya, no, tiene menos de un año, ¿de acuerdo? Donde se pudo ver, como decíamos antes, que la producción de interferón gamma fue mayor en el tubo 2 que en el tubo 1, lo que representa la magnitud de las respuestas de la célula CD8 del huésped a la infección por tuberculosis. O sea, que estamos viendo lo que estábamos comentando previamente. Y ya, para intentar mejorarlo un poquitín más, estaría lo que llaman el Kia-Rich, que esto está a punto de salir, creo que aún no ha llegado a salir. Sería hacer un cuantiferón en terreno. Miren ustedes, esto parece un pendrive. Aquí le ponen la sangre y en aproximadamente 20 minutos te dice si hay infección o no hay infección. Esto sería para que tengan ustedes toda la información, pero aún no ha salido, no sabemos por qué. Pero lo que es importante es que miren ustedes, a la izquierda está el Kia-Rich y a la derecha el cuantiferón TB+, el que estamos utilizando habitualmente. Primera gran ventaja, necesita tan solo 1 mililitro de muestra, el Kia-Rich. Es como una prueba de la glicemia. Mientras que el Quantiferón Plus necesita 4 litros. ¿De acuerdo? Luego después los antígenos son los mismos. La metodología es un poquito diferente, pero miren ustedes la gran ventaja. En el Kia-Rich, el que podríamos llevar al terreno, ¿de acuerdo? Máximo 20 minutos, se pueden hacer 8 test por 8 test prácticamente por 130 a la vez, ¿no? En el Quantiferón TB+, sin embargo, fíjense ustedes, hacían falta alrededor de 2 horas y media por cada test. O sea que tenemos grandes ventajas. Y esto es lo que se intenta, llevar el diagnóstico de la infección a la cabecera del enfermo, incluso de los contactos. Por lo tanto, este resumen de los nuevos SIGRAS, hay que decir que buscan optimizar el tiempo del laboratorio, disminuir la variabilidad que hemos visto antes, operador dependiente, y facilitar la implementación y el acceso a las pruebas. Se requiere más evidencia en inmunocomprometidos, embarazadas y en niños, y aún más antes de implementar en ellos los test simples y rápidos sin controles positivos y negativos. Informar lo más preciso y completo el nombre de técnica y resultados cualitativos y cuantitativos de los tubos usados a nivel mundial es una prioridad del desarrollo de nuevos test que permitan predecir el riesgo de progresión al diagnosticarla. ¿De acuerdo? Tanto que se investiga entre los demás. Por lo tanto, las grandes ventajas de los nuevos test de detección de interferón gamma sería que no interfieren con la vacuna. Esto en nuestro medio es importante, que tenemos mucha inmigración. En España no se vacuna desde hace más de 30 años. No subjetividad en la interpretación, no vale que tú 3, el otro 7 milímetros, no, esto lo da una máquina, ¿de acuerdo? Posibilidad de repetir determinaciones las veces que quieran. Los resultados son muy rápidos, en aproximadamente, pues eso, 1 hora, 2 horas. Se elimina la visita de lectura. Hay un control de falta de respuesta inmune y de fácil estandarización. ¿De acuerdo? Pero aquí tenemos la comparación de los dos. Uno es un método in vivo y el otro un método in vitro. La gran ventaja que tiene la tuberculina es que lo puede llevar al nivel más periférico, donde otro puede llevar una técnica de ELISA para hacer el IGRA. Utilizan en el IGRA antígenos más específicos que en tuberculina, que utilizan el PPD. En el IGRA tan solo hay que hacer una visita, en la tuberculina hay que hacer 2, una para ponerla y otra para leerla. La lectura es objetiva, te lo da una máquina. En la tuberculina es subjetiva, puede interpretar diferentes clínicos una cosa diferente. Aquí los resultados son en 24 horas y aquí tardan 2 a 3 días y aquí te da negativo en vacunados y positivo en vacunados. Luego hay una corriente, vuelvo a decir lo mismo, sin embargo la tuberculina sigue siendo una prueba muy buena. De tal manera que además las dos pruebas de diagnóstico, la prueba de la tuberculina y los SIGRAS, no miden exactamente lo mismo, por lo que se complementan un diagnóstico en un 10 o un 20%. Por tanto, en grupos de alto riesgo de tuberculosis se aconseja realizar las dos si la primera de las pruebas da negativa. Conclusiones. Por tanto, las grandes ventajas de los SIGRAS van ligados a la realización de la técnica, que es más fácil para el saliente, para el paciente, reproducible y necesita interpretación. Para países con recursos, ahí sí que sería mejor, pensando en lo anterior y en su buena sensibilidad, está viendo un mudarse hacia los SIGRAS, ¿no? Pero porque tienen más recursos y casi todo está centralizado. Pero los países con escasos y medios recursos económicos no se justifica su uso de rutina a los SIGRAS por lo poco que aportan a la prueba de la tuberculina. Luego, no interfieren con la vacuna, no te dan falsos positivos con la micobacteriana tuberculosa, ¿de acuerdo? Son más reproducibles, pero también son más caros, ¿de acuerdo? Y hay que tenerlos centralizados porque hay que hacerlos con una técnica de ELISA. Y aún no se olviden que la prueba de tuberculina sigue siendo una prueba tremendamente eficaz, ¿de acuerdo? Y luego quedarían estas otras pruebas, que es, miren ustedes, como la tuberculina tiene la gran ventaja de la que la puede llevar al terreno, pero tiene la desventaja de que utiliza una proteína muy genérica de las micobacterias, te da falsos positivos.
Los IGRAs, ¿qué tienen de valor? Que tienen antígenos muy específicos, que no me darían falsos positivos, ¿de acuerdo? Pero hay que centralizarlo. Pues, ¿por qué no utilizar los antígenos del IGRA y ponerlos intradérmicos? O sea, sería una prueba de la tuberculina, pero sin tuberculina, sino con los antígenos del IGRA, ¿de acuerdo? Que es lo que se está detectando ahora mismo. En cualquier caso, y para terminar el diagnóstico de la infección, necesitamos una prueba que no solo nos identifique correctamente a los infectados tuberculosos sanos, sino a aquellos que tienen un riesgo elevado de padecer la enfermedad para poder intervenir sobre ellos con un tratamiento preventivo. Yo estoy infectado de hace más de 30 o 35 años, pero yo, al momento del día de hoy, no tengo ningún riesgo de padecer la enfermedad. Entonces, ¿para qué me van a dar un tratamiento preventivo? Lo ideal sería una prueba que me diga, cuidado, que aunque te encuentres bien, tienes riesgo de progresar a la enfermedad, que es lo que se está buscando ahora mismo. Y pasamos al tratamiento de la infección. El tratamiento de la infección, tenemos novedades porque esto se está poniendo tan de moda que hay ya muchos fármacos que están en fase 3 o fase 4 tan solo para el tratamiento preventivo de la tuberculosis. El tratamiento preventivo se le llama así al que se ofrece a personas con tuberculosis latente con alto riesgo para desarrollar tuberculosis, ¿de acuerdo? Bien, se le llama tratamiento de la infección latente tuberculosa o terapia preventiva de la tuberculosis. El tratamiento preventivo de la tuberculosis, TPT. Antes se le llamó quimioprofilaxis. Esto no es correcto, aunque se lo seguimos llamando muchas veces, ¿de acuerdo? Y también se llamó el TPI, terapia preventiva con isoniazida, y saben que ahora tampoco eso es lo adecuado. Cuando hablamos del tratamiento preventivo, tenemos en primer lugar que identificar las poblaciones a las que le tendríamos que dar el tratamiento si tuvieran una prueba de la tuberculina o un diagnóstico de la infección positivo. Luego, previo a esto, recuerden, hay que descartar enfermedad activa, porque si le damos tratamiento preventivo y luego tiene una enfermedad activa, estamos haciendo monoterapias y facilitamos el desarrollo de resistencias. Luego, las pruebas de diagnóstico de la infección tuberculosa latente ya las hemos visto, y luego vamos a ver las opciones de tratamiento preventivo que tenemos. Dentro de las poblaciones en las que habría que dar tratamiento preventivo y en los que habría idealmente que realizar pruebas del diagnóstico de la infección, estarían los adultos y adolescentes con infección por el VIH. Y en estos, independientemente del grado de inmunosupresión y del resultado del PPD e IGRA. O sea, me da lo mismo. El VIH tiene tanto riesgo que le tengo que dar un tratamiento preventivo, aunque me digan las pruebas de la infección que están negativas. ¿De acuerdo? En infantes y niños con infección por el VIH, en los menores de 12 años, solo si es contacto de una persona con tuberculosis, y en los mayores de 12 años, independientemente del contacto con personas con tuberculosis. Todos los niños con VIH que han sido tratados exitosamente por tuberculosis pueden recibir también un TPT. Luego estarían los contactos, primero los VIH, luego los contactos del hogar de personas con tuberculosis pulmonar. Aquí estarían los niños menores de 5 años y aquí también hay que dárselo a todos, independientemente de si tienen una PPD o un IGRA realizado. Y en los mayores de 5 años también lo mismo, pero aquí sí que sería recomendable que antes de empezar un tratamiento preventivo, aquí sí se haga una prueba diagnóstica de la infección para poder proteger lo mejor posible, ¿vale? En los contactos de casos con TB-MDR, con resistencia a isoniazida y rifampicina, en casos seleccionados de contactos con alto riesgo, hay que hacer una evaluación de riesgo y una sólida justificación para considerar el TPT. Y en otros grupos de riesgo, pues miren, queda duda sobre qué hay que hacer. Personas que van a iniciar tratamiento en TNF, aquí está más claro que habría que darlo. Diálisis, trasplante, silicosis, pero sin embargo no está tan claro el que tenga que darse sobre todo en los prisioneros, ¿de acuerdo? ¿Qué hacer con las personas privadas de libertad? ¿Tan solo por ser privada de libertad hay que darle un tratamiento preventivo? ¿O hay que ver si están infectados y si pertenecen a algún grupo de riesgo? Vamos a hablar un poquito de los privados de libertad. Miren, estos son los datos que me han cedido la Organización Panamericana de la Salud sobre lo que pasó en el mundo en el año 2022, en el mundo y en América. Miren, en América hay una brecha de 83.000 casos. ¿Esto qué supone? Que sobre lo estimado y lo notificado hay 83.000 casos. Que si están en la comunidad contagiando es bastante pobre, ¿de acuerdo? Hay que intentar evitarlo al máximo. Pues de este 83.000 de brecha que hay, el 12% son en prisiones. En América Latina, en las Américas, están identificadas varias poblaciones vulnerables y entre ellas, una de las primeras, o la primera, son las personas privadas de libertad. Además, cuando vemos el porcentaje de casos de tuberculosis notificados en la población de las Américas
y con comorbilidades en relación con el resto del total de casos, miren ustedes, los privados de libertad aportan el 8%. Estamos abriendo que nos están aportando mucho a lo que sea la problemática de la tuberculosis. Es por ello que es importante estudiar los lineamientos para la prevención y el control de la tuberculosis en centros penitenciarios de Latinoamérica y el Caribe. Primero, antecedentes. En el año 2021 había cerca de 11 millones de personas privadas de libertad en el mundo, o sea, la cuarta parte que España, con o sin sentencia en el mundo, con una tasa de encarcelamiento de 140 por 100.000 habitantes. O sea, 140 por 100.000 habitantes. Una auténtica burrada, ¿de acuerdo? Desde el año 2000 la población privada de libertad aumentó en un 24% y en un 43% en las Américas, en el 2000, ¿vale? Miren ustedes, sobre todo en Latinoamérica, un 138%, ¿vale? Bien, esto sería, por ejemplo, el crecimiento demográfico en las cárceles de América Latina, pura cárcel, pues es lo que hay. Y miren, por ejemplo, algunos países como Brasil, incluso Colombia al principio, aquí pueden verlo, que es impresionante el crecimiento demográfico que están viendo en las cárceles de América del Sur. ¿De acuerdo? Aquí estaríamos, sin embargo, en América Central, donde también hay algunos países, aquí lo están viendo ustedes, en verde, que estaría El Salvador, que miren ustedes cómo está aumentando claramente su población. Y cuando vemos el porcentaje de ocupación en centros sanitarios en América Latina, ¿de acuerdo? Pueden ver ustedes como Colombia tiene un 125% de centros penitenciarios, perdón, que he dicho sanitarios, ¿vale? O sea, porcentaje de ocupación, o sea, estamos por encima del 100%. Es muy difícil imaginar qué puede estar ocurriendo en algunos cárceles o prisiones de, por ejemplo, Guatemala, que tiene un 293% de ocupación de centros hospitalarios. Luego, además, la tasa de notificación es mucho mayor entre las personas privadas de libertad que en población en general. Miren ustedes aquí, la tasa de notificación en Colombia, ¿de acuerdo?, es de 32 casos por 100.000 habitantes. En prisioneros, aquí lo están viendo prisioneros, sería fundamentalmente en los privados de libertad, 1.271. O sea, 39 veces más. Pero miren ustedes, en Venezuela, 91 veces más la tasa de incidencia en los privados de libertad que la tasa de incidencia en la población general. ¿De acuerdo? Aquí pueden ver ustedes el porcentaje de casos de tuberculosis en privados de libertad comparados con el total de casos reportados. Aquí lo están viendo ustedes. El 7% de los casos reportados en Colombia son en privados de libertad. Pero miren en El Salvador, un 40%, o en Paraguay, un 19%. Y está en la tasa de notificación de casos de TB por 100.000 habitantes. Y miren ustedes, 1.271 en Guatemala. Estamos hablando de una auténtica barbaridad. Además, como se reconoce que los privados de libertad son una población prioritaria, se están haciendo campañas de búsqueda activa en los privados de libertad. Bien, con detección asociada al computador, lo están viendo aquí, con técnicas de radiografía que tengan un software incorporado para ir detectándolos y ver qué está ocurriendo, y también poder ver cómo diagnosticar muchos más casos también mediante lo que sería búsqueda de casos con radiografía y pruebas moleculares. Aquí tienen ustedes como en Colombia está incluido en este grupo. Contexto. Alrededor del 90% de la población privada de libertad, alrededor del 90% son hombres y entre 15 y 44 años. De grupos marginados de la sociedad, minorías, inmigrantes ilegales, pobres, bajo nivel de educación, personas con trastornos mentales, etc. ¿De acuerdo? Más contextos. Las condiciones de vida, todos saben ustedes que son precarias, con sobrepoblación, limitada ventilación, higiene, saneamiento y desnutrición. Además, dentro de las cárceles con frecuencia circulan muchos hábitos adictivos que acaban produciendo problemas de salud mental. Y además, entre las jerarquías internas, entre las personas privadas de libertad con normas informales que deben obedecer y que en ocasiones determinan el acceso a servicios básicos como salud. Todo lo anterior favorece la aparición y persistencia de enfermedades transmisibles, entre ellas las infecciones respiratorias y la tuberculosis. Además, la atención de salud para los privados de libertad en varios países no depende de los ministerios de salud, lo que conlleva una dificultad de coordinación. Los servicios de salud en centros periféricos usualmente cuentan con pocos recursos financieros y humanos y todo el equipamiento está muy limitado, de acuerdo, tanto medicamentos como insumos. Esta situación impone barreras al oportuno diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la privada de libertad. Sabemos que para
la estrategia fin de la tuberculosis habría que cumplir con 3 grandes pilares. En el pilar 1, o lineamiento 1, es la atención y prevención integrada centrada en la persona privada de libertad. ¿De acuerdo? Esta sería la atención centrada en ello, con una organización de los programas de prevención y control de tuberculosis de los centros penitenciarios, con todo lo que estamos poniendo aquí. También habría que organizar los programas de prevención y control, aspectos técnicos programáticos del control de la tuberculosis en el contexto penitenciario, aspectos técnicos programáticos del control de la tuberculosis en el contexto penitenciario y muchas otras más. Además, también habría que, en esa atención, habría que abordar aspectos técnicos programáticos del control de la tuberculosis en el contexto penitenciario, como estamos viendo aquí. Y también aspectos que podrían hablar del diagnóstico precoz, tratamiento de la tuberculosis, atención del TB-VIH, etcétera, etcétera. Como lineamiento segundo, que son tener políticas audaces y sistemas de soporte en el contexto penitenciario, hay un compromiso político, compromiso de comunidades, cobertura universal de salud y una protección social. Todo esto tiene que ir en el paquete, ¿de acuerdo? Y el lineamiento tercero, que sería la investigación e innovación, habría que adoptar nuevas herramientas y estrategias de intervención e hacer investigación para optimizar la implementación y el impacto y promover las innovadoras. Bueno, como digo, aquí los lineamientos están en ajuste, incluso el de VIH, hepatitis viral, infección de transmisión sexual. Posterior, apoyo a la implementación, pero ninguna privada de la libertad debe llevar consigo la tuberculosis a la prisión. Ninguna persona privada de la libertad debería estar expuesta a tuberculosis en la prisión y ninguna persona privada de la televisión debería estar, y ninguna persona privada de la libertad excarcelada debería llevar la tuberculosis a la comunidad. ¿De acuerdo? Miren ustedes, se han publicado múltiples guías. Esta guía la publica la OPS en el año 2008. Luego después, miren ustedes, esta es de Colombia en el año 2013. Paraguay en el año 2016. O sea, que es un problema que preocupa y cada vez se está abordando más. Esta de 2016 también de lo que sería la Organización Panamericana de la Salud. Esta que la sacó STOTV Partnerships, los socios, también muy recientemente. Pero en ninguna de ellas todavía abordan el problema. Pero aquí yo quiero llevar el problema de los privados de libertad a algo que nos puede atañer a la parte de esta charla. ¿Realmente por ser privado de libertad debería recibir un tratamiento preventivo? ¿De acuerdo? Para la tuberculosis. Eso sería la pregunta. Porque es lo que está en la duda, ¿no? Miren ustedes, aquí hay una publicación muy reciente, ¿de acuerdo? Que habla de que el uso del tratamiento de 3 meses con isoniazid y rifampicina va bien en personas privadas de libertad. Aquí hay otra todavía más reciente o no parecido, donde habla de que de verdad cuando damos pautas cortas de 3 meses, una vez por semana, se cumplen mejor. Bien, pero no responden a la pregunta que estábamos diciendo. ¿Realmente podemos tener algún tipo de evidencias que nos digan que la persona privada de libertad, tan solo por ser privada de libertad, debería recibir un tratamiento preventivo para la tuberculosis? Otra cosa es que yo en los privados de libertad quiero hacer diagnóstico de la infección y ahí valore si están infectados, si le doy tratamiento preventivo o no. Porque un infectado sano que no se ha contagiado recientemente, también la eficacia estaría en duda, ¿de acuerdo? Bien, todo esto va, por esto que hemos visto antes, retomamos otros grupos de riesgo y decíamos a considerarse en prisioneros. Y es lo que pongo aquí. No hay evidencia que demuestre que sea necesario administrar un tratamiento preventivo, un TPT, a los privados de libertad si no tienen algún otro factor de riesgo. O sea, si el privado de libertad además es un contacto reciente, si el privado de libertad es un inmunodeficiente, tiene VIH, sí, ahí habría que darle, pero se lo damos por la segunda condición, por ser VIH, por ser contacto, por ser inmunodeficiente, pero no por ser privado de libertad. Y aquí es donde viene la discusión, ¿de acuerdo? Puede que en un futuro, desde un punto de vista programático, se dé una recomendación global de que a todos los privados de libertad, sobre todo si hay esquemas ultracortos, podría ser una intervención, pero de momento no está demostrado, ¿de acuerdo? Y en ese caso serían, además, necesarias pautas mucho más cortas. Bien, por supuesto, hay una serie de algoritmos que hay que seguir para descartar tuberculosis activa, porque no podemos dar un tratamiento preventivo con 1 o 2 fármacos en un paciente con tuberculosis activa porque no lo vamos a curar y podemos amplificar el patrón de resistencias. Y ya vamos a la última pregunta. ¿Cuál es el mejor tratamiento de la infección tuberculosa latente? Miren ustedes, aquí vendría con esta estrategia
que ya la hemos abordado en otra charla, que sería la estrategia que llamamos del 1 por 4 por 6 igual a 24. 1 sería un mes de tratamiento preventivo para la tuberculosis, o sea, conseguir que sea un solo mes. 4 sería los meses del tratamiento de la tuberculosis sensible. 6, los meses del tratamiento de la tuberculosis con resistencia a la rifampicina. Y 1 por 4 por 6 es igual a 24. Sería la estrategia. Pero yo aquí lo resalto porque el 1 viene por el tratamiento de la tuberculosis, del tratamiento preventivo de la tuberculosis. Bueno, primera crítica. Durante muchísimos años, 30 o 40 años, hemos dado como tratamiento preventivo los 6 o 9 meses de isoniazida, sobre todo los 6 meses de isoniazida. Incluso en Colombia todavía en algunas zonas se sigue dando. Pues bien, que sepamos que la isoniazida es un mal fármaco como tratamiento preventivo. Porque sabemos, y lo veremos también en la próxima charla, que isoniazida es un fármaco muy bueno cuando hay tuberculosis activas cavitarias y con baciloscopía positiva, porque es muy bactericida sobre todo a las poblaciones de Mycobacterium en tuberculosis. Por lo tanto, como digo, ahí es muy bueno. Pero su actividad de poder matar a los bacilos latentes o semilatentes, que es lo que necesitamos en el tratamiento preventivo, o sea, la actividad esterilizante es muy pobre. Por lo tanto, isoniazida no es el fármaco ideal para el tratamiento de la tuberculosis latente. Isoniazida ha funcionado por varias razones, porque por su prácticamente solo actividad bactericida, solo puede actuar en situaciones donde al menos hay una pequeña replicación bacilar. El recientemente infectado, los infectados por VIH, la tuberculosis residual, las inmunodeficiencias, solo en grupos muy concretos y además durante muchos meses. ¿Para qué? Para dar ocasión a que esa pequeña replicación se dé y pueda matar a los bacilos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, isoniazida ha funcionado, no digo que no, pero tan solo en grupos muy reducidos donde hay siempre una pequeña replicación bacilar y dada durante muchísimos meses. Es obvio que el fármaco ideal para un tratamiento preventivo debería ser un medicamento que tenga una buena actividad esterilizante. A la cabeza aquí estamos viendo la rifapentina. Miren ustedes, hace ya como casi 13 años que se publica este ensayo clínico aleatorizado o randomizado sobre el tratamiento preventivo, que demostró que 9 meses de isoniazida protegían lo mismo que 3 meses de isoniazida y rifapentina una sola vez por semana. ¿De acuerdo? La rifapentina es un derivado de la rifampicina parecido, pero que tiene una mayor vida media. Por eso se podría dar una sola vez a la semana. 3 meses de isoniazida y rifapentina una vez por semana serían 12 dosis. 12. Que sería igual de eficacia que 9 meses con isoniazida. Luego vino también un ensayo similar, pero con niños, demostrando que también 3 meses de isoniazida y rifapentina una sola vez por semana protegen lo mismo que 9 meses de isoniazida. Después hubo otro ensayo clínico aleatorizado demostrando que 4 meses de rifampicina, un fármaco muy esterilizante, que es el que mata a los bacilos latentes o semilatentes, protegía lo mismo que 9 meses de isoniazida. ¿De acuerdo? Y ya el último que se publica hace ya unos 4 años, que demostró que un solo mes con isoniazida y rifapentina, pero en este caso diario, no una vez por semana, ¿de acuerdo? Podía proteger lo mismo que la isoniazida durante 6 o 9 meses. Es por ello que ya hace 4 años que la Organización Mundial de la Salud dijo que esta pauta de un solo mes de isoniazida y rifapentina se podría utilizar ya en terreno, o la pauta de 4 meses con rifampicina. La auténtica realidad es que ya las guías de la OMS, esta salió hace aproximadamente un poquito más de un año, ¿de acuerdo? Ya reconocen estas pautas de 3 meses de isoniazida y rifapentina una vez por semana, o también la rifapentina más isoniazida de un mes de administración diaria. ¿Cuál es la mejor? Bueno, ahora lo vamos a ver, pero hay un metaanálisis reciente que se ha publicado hace un año y medio aproximadamente, donde revisa cuáles son las mejores pautas para el tratamiento de la tuberculosis, de la infección tuberculosa en niños y adolescentes. Y esto es lo que concluye. Mire, había 7 estudios, ¿de acuerdo?, donde el placebo, claramente, los que recibían placebo, porque era un ensayo clínico aleatorizado, tenían más tuberculosis, ¿de acuerdo?, pero las pautas combinadas de isoniazida y rifapentina durante 3 meses o isoniazida y rifampicina también durante 3 meses, pero en este caso diario, demostraron ser más eficaces que la monoterapia con isoniazida, que todavía es recomendada por la OMS. Y de todas ellas, la que mejor salió fue 3 meses de isoniazida y rifapentina una sola vez por semana, 12 dosis, que es probablemente a lo que tendríamos
que intentar llegar a todos los países de la región de América Latina. Pero como conclusión, todas estas pautas son equivalentes en su eficacia. 6 meses de isoniazida, 9 meses de isoniazida, 4 meses de rifampicina, 3 meses de isoniazida y rifampicina, 3 meses de isoniazida y rifapentina semanal, que serían 12 dosis, como hemos dicho, o un mes de isoniazida y rifapentina diario. Todos ellos. Habría que ir por las más cortas y las más sencillas. Y la menor duración, en esquemas con rifamicina, le dan una gran ventaja, porque entonces la adherencia es mucho mayor. Bueno, esto fue un cuadro que sacó la OMS sobre lo que ocurría en el año 2021 y los países que utilizaban, de acuerdo, rifapentina. Y tenemos aquí como Colombia ya la estaba utilizando y para ello hablamos. Dentro de este tratamiento preventivo hay algunas especificaciones, como por ejemplo el régimen de 3 meses con isoniazida y rifapentina una vez por semana se tiene que dar a partir de los 2 años de edad, porque todavía no han sido incluidos los niños menores de 2 años en los ensayos clínicos aleatorizados. Estoy completamente convencido que van a funcionar. El régimen de un mes con isoniazida y rifapentina diaria, mejor en individuos de 13 o más años, porque fueron los que se incluyeron en el ensayo clínico aleatorizado, pero también va a funcionar en niños, ¿de acuerdo? Todos los tratamientos deben ser autoadministrados. Hay que tener cuidado que tanto rifampicina como rifapentina son inductores enzimáticos del citocromo microsomal P450 y puede haber interacciones, sobre todo que consigan disminuir las concentraciones de otros fármacos concomitantes, como muchos antidiabéticos orales, anticoagulantes, etc. Los regímenes con rifamicina deben ser prescritos con cautelas en pacientes que viven con VIH, ¿de acuerdo?, que reciben tratamiento antirretroviral de gran actividad y mujeres en terapia anticonceptiva. De tal manera que en mujeres embarazadas con VIH, como todavía no se tiene suficiente evidencia de si puede ser teratogénica o no, la rifapentina se prefiere o se recomienda todavía que sean 6 a 9 meses con isoniazida, que es el único cambio, ¿de acuerdo? Luego después, en los que regímenes con 4 meses con rifampicina, muchas veces la rifampicina en nuestros países hay problemas porque no la tenemos separada, la tenemos siempre en los dosificas combinadas, ¿de acuerdo? Las personas con riesgo de neuropatía periférica, malnutrición, dependencia crónica del alcohol, infectados por VIH, insuficiencia renal crónica, diabetes, embarazo, lactancia, deben recibir dosis de vitamina B6 si toman regímenes con isoniazida. Que también las intervenciones para mejorar la adherencia y la afinación del tratamiento deben adaptarse al contexto local, ¿de acuerdo? Y tiene que haber capacidad para manejar efectos adversos. ¿Y qué pasa con el tratamiento preventivo de la tuberculosis en contactos o en personas que han sido expuestas a pacientes que tienen tuberculosis con resistencia a la rifampicina? Bien, en estas guías consolidadas de la OMS del año 2021 se hablaba de que había que individualizar los casos y que se preferían las fluoroquinolonas. Sin embargo, fíjense ustedes que hace tan solo unos 3 o 4 meses la Organización Mundial de la Salud ha sacado una comunicación rápida recomendando que todo contacto de paciente con TBMDR, de acuerdo, y que tenga un riesgo de padecer enfermedad, habría que darle 6 meses con levofloxacino. Ahora sí que hay ya una evidencia todavía más contrastada. Por lo tanto, y para terminar, esta es la última diapositiva, las conclusiones, ¿qué serían? Pues miren, los mejores datos se tienen con isoniazida durante 6 o 9 meses. ¿Por qué? Porque se dieron durante casi 40 años. Sin embargo, sabemos que lo ideal sería utilizar fármacos esterilizantes en el tratamiento preventivo. Rifampicina, rifapentina, piracinamida, moxifloxacino, ¿de acuerdo? Que 6 a 9 meses con isoniazida sigue estando indicado en embarazadas infectadas por VIH, en espera de que haya evidencia de que la rifapentina no es teratogénica, como creemos en la actualidad. Que lo ideal serían estos esquemas acortados, 1 mes de isoniazida y rifapentina diario, o 3 meses de isoniazida y rifapentina semanal, 12 dosis, o 3 meses de isoniazida más rifampicina deben ser la preferencia. Y ya sé que no es posible, pero en un futuro cercano lo ideal va a ser que previo a dar un tratamiento preventivo, en todos los casos donde lo vayamos a dar, hagamos un diagnóstico de la infección. ¿Para qué? Para limitar el número de personas en los que intervenimos con tratamiento preventivo y entonces facilitar o mejorar la adherencia. ¿De acuerdo? 4 meses con rifampicina en pacientes infectados con tuberculosis con resistencia a la isoniazida, que saben que se pone así, H mayúscula, R minúscula.
aquí 4 meses, y 6 meses con levofloxacino en pacientes seleccionados de alto riesgo de padecer tuberculosis que han sido infectados con bacilos de tuberculosis MDR. Pero al final la gran conclusión es que hay que optar por pautas cortas, probablemente en la región de las Américas, de los países que me están escuchando, 3 meses con isoniazid y rifampicina, una sola vez por semana, 12 dosis. Muchas gracias. Por lo tanto, al final necesitamos un fármaco que pueda actuar en todos los infectados, no solo en los infectados de alto riesgo de padecer tuberculosis. Solo de esta forma se va a poder soñar con eliminar la tuberculosis para el año 50, que es el gran sueño que tenemos todos. Muchas gracias a todos por su atención y podemos, si quieren, entrar a un turno de palabras.